Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. De Espaillat, lates fuerte y ardiente cual sol, bañada de palmeras gloriosas, altiva vives en la nación. Tus hijos son un signo inmortal, héroes fieros labrados con pasión, promesa de eterna sin igual. En la historia dejaste un bastión, un nombre imparable resuena con fuego en mi corazón. Redimes al virtuoso de alma pura, de la mano opresora del traidor. Cultivas en tu tierra el sueño de nuestra nación. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz. Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Saludos, señores, qué bueno que es sábado. Los sábados me encantan y sobre todo me encanta que llegue la 1 de la tarde para poder compartir con ustedes en este espacio Vocero Municipal, y que me honra mucho porque estoy compartiendo con ustedes en nombre de la municipalidad, con el pueblo de Moca, con la gente que habita este territorio, pero además en todo el Cibao, porque este canal se ve donde quiera y por las redes en el planeta completo. Nuestro ayuntamiento ha llevado en este año una jornada de actividades de las cuales ustedes participan, porque los que no pueden estar físicamente, esas jornadas se comparten por este espacio y además por otras horas que facilita este canal. En esta semana, en el día de ayer, pues tuvimos una visita extraordinaria a la doctora Luisa de Peña Díaz, y ella es la directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Ustedes van a saber, porque vamos a dedicar el programa completo, vamos de inicio a conversar poco con ella y después vamos a compartir la experiencia que tuvimos en una charla magistral, porque fue pedagógica, fue didáctica y nos explicó muchísimas cosas acerca de un personaje que no le voy a decir ahora quién es o quién fue. Lo vas a ver en breve después de estos mensajes. Vocero Municipal,
órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Moca y el alcalde Guarocuya Cabral invita a todos sus municipios a participar del encendido de las luces navideñas en la Plaza Duarte y de manera simultánea del árbol navideño ubicado en la rotonda de la Plaza del Agricultor. Este sábado 5 de noviembre a las 7 de la noche nos encontramos en la Plaza Duarte. Vamos todos a darle la bienvenida a la Navidad este sábado 5 a las 7 de la noche. Invita el Ayuntamiento de Moca y su alcalde Guarocuya Cabral. Pasión por un pueblo. El Ayuntamiento de Moca informa a toda la ciudadanía que en los próximos días iniciarán la reconstrucción y remozamiento del Parque Presidente Ramón Cáceres. Le pide su comprensión por los inconvenientes que esto le pueda causar. Moca avanza. Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. El Ayuntamiento de Moca y su alcalde Guarocuya Cabral, en conjunto con otras instituciones, convocan a todas las comunidades y barrios del municipio de Moca, debidamente representados a través de sus juntas de vecinos u organizaciones comunitarias, a participar del concurso Ponle Vida a la Navidad, con un premio de 100,000 pesos para el primer lugar, segundo lugar 60,000 pesos, tercer lugar 40,000 pesos. Las bases del concurso son creatividad e ingenio, visualmente atractivo, uso de materiales reciclables, seguridad de los materiales a usar, participación de la comunidad en el proceso de decoración. Solo pueden participar barrios y comunidades que pertenezcan al municipio de Moca. Fecha límite de inscripción, viernes 16 de diciembre. Fecha límite para decorar y evaluación, lunes 19 de diciembre. El 22 de diciembre será la entrega de los premios. Invita el Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera. Vocero municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Tal como le inicié, le dije que en el día de ayer estuvo con nosotros en una charla magistral por lo pedagógica, por lo didáctico, por el contenido, la doctora Luisa de Peña Díaz, fundadora y directora actualmente general del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Es un honor tenerla y poder compartir con usted un momento para que nos cuente cuál es la misión, su desempeño trascendental en una entidad que el país conoce, llamada Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Bienvenido a Moca y a vocero municipal, doctora Luisa de Peña. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle el haberme invitado. Moca pues es un lugar que para mí guarda un gran respeto y que familiarmente estoy vinculada a través de mi abuela paterna. Entonces pues para mí Moca realmente es una ciudad admirable por todo lo que ha aportado al proceso de democracia en nuestro país. Pues cuéntanos de los orígenes del museo, la idea, cómo nace, cómo se inicia esto y se va desarrollando. El museo, bueno, en 1995-96, final del 95, principio del 96, nosotros trabajábamos en el Museo Faro Colón. Y mi abuela, doña Cristina Gautier, y su prima, doña Ángela Ricard, me esperan un día en mi casa y me dicen que ella quiere que yo haga un museo para los expedicionarios del 59. Doña Ángela Ricard, Titá, nosotros le decíamos Titá,
era madre de un expedicionario, Tony Montarricard, que muere en las expediciones de Constanza Memo Esterondo. Él vino por Esterondo. Entonces ella estaba preocupada, ellas decían, ¿qué va a pasar con las cosas de los muchachos cuando ya nosotros no estemos? Y entonces esa es la primera semillita del museo. Yo realmente debo confesar que en el momento en el que ellos me hablaron de eso, lo primero que dice aquí, está pensando en que se van a morir. Como hace uno que cree que la muerte está muy lejos y no es verdad. Pero mi mamá, que fue miembro del 14 de junio y que fue, pues bueno, parte de la resistencia, un día me dice, mira, tu abuela y Tita te pidieron algo, pon atención, porque todos los dominicanos libres tenemos una deuda con aquellos que dieron su vida por nuestra libertad, incluyendo tu papá. Entonces, en ese momento yo empecé a tomarlo más en serio. Más adelante me puse a trabajar en todo lo que podía ser un museo histórico sobre las gestas de Constanza Memo Esterondo. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando me ponía a trabajar eso, me di cuenta que uno no puede narrar un episodio sin contextualizarlo, sin hablar del antes y del después. No tiene sentido. Y algo que se desarrolló en toda una época, o sea, fue una dictadura de 31 años. Entonces ahí yo amplié el tiempo. Cuando amplié el tiempo que ocuparía el museo, digo, bueno, pero ¿cómo se llega a la dictadura y qué pasa después de la dictadura? Y ahí es cuando, digo, hay que hablar antes, y eso coincide con una reunión del Consejo Internacional de Museos en Barcelona, donde se declara y se reconoce a los museos memoriales como un tipo diferente de museos. Yo había unos meses antes visitado el Yad Vashem en Jerusalén, que es el Museo Memorial del Holocausto en Israel, y esa visita transformó cómo yo veía al Holocausto. Yo sabía lo que había sido el Holocausto, el crimen, pero los museos memoriales te tocan una fibra porque te hacen cuestionarte. Y es en ese momento que yo digo, no, hay que cambiar. De ser un museo histórico, aquí lo que se necesita es un museo de memoria. Y empecé a hablar del museo de memoria, del museo de memoria, del museo de memoria. Recuerdo que una vez mi mamá y una amiga me dijeron, tú estás loca, eso no se puede. Y yo le dije, bueno, está bien, si ustedes no me quieren ayudar, no me ayuden, yo lo voy a hacer, ¿eh? Así que ya ustedes saben. Del 96 hasta el 2011. 2011 abrimos las puertas. Tengo que reconocer personas que se unieron a esa labor, como por ejemplo Cira Taveras, Patricia Solano, hijas de la resistencia, y que se engancharon al proyecto cuando yo le hablé del proyecto, sin saber a lo que se estaban tirando, porque ninguna de las dos entendía ni museo, mucho menos museo de memoria. Y una columna vertebral, el profesor Franklin Franco Pichardo, que recuerdo que cuando yo le hablé del, intenté hablarle del museo, me dijo que no. Y yo insistí. Y mire, don Franklin, y empecé a hablarle de él. Y entonces me dice, oye, pero qué interesante. Está bien, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar. Él fue el historiador. Pero lo más chistoso de don Franklin es que años después estuvimos investigando, él estuvo investigando y preparando todos los textos del museo del 2005 al 2010. 5 años, o sea, hacer un museo no es de un día para otro. Y recuerdo que en medio de eso, nosotros conseguimos una asesora internacional, se llama Elaine Gurian, que fue subdirectora del Museo del Holocausto de Washington. Elaine viene a visitarnos y es porque yo dije, yo necesito a alguien porque no me están entendiendo, el equipo no me está entendiendo, porque el concepto de museo memorial es muy diferente. Entonces ella vino, es una persona con mucha experiencia, ¿verdad? Y explica, y cuando termina, fue una semana, cuando ella termina y se va, don Franklin me dice, oye, dígame don Franklin, ahora es que yo entiendo. ¿Qué es esto? Y su importancia, pero yo sé que doña... Porque él lo enfocaba en forma histórica, y yo discutía con él y le decía, no, es que usted no puede decir eso de esa forma, porque eso no es, eso es historia, y no es historia, es memoria. Y él me decía que no. Y el primer
guión que me presenta tiene 1000 y pico de páginas. Yo le digo, usted está loco, nosotros no podemos poner 1000 y pico de páginas. Pues digamos así la diferencia que doña Juana que no está viendo y Pablo, don Pablo, Ya, entiende. mire, el Museo de Historia se enfoca desde afuera, en forma impersonal. Se relata la historia, esto, sin hacer, sin tomar una posición. El Museo de Memoria, a pesar de que no hace juicio de valores, sí toma una posición, relata desde el punto de vista de las víctimas y de la resistencia, no del observador. El Museo de Historia relata desde el punto de vista del observador, te entrega una información y no te reta. El Museo de Memoria te entrega esa misma información desde un punto de vista y te reta a cuestionarte. Tú como persona, como ciudadano, ¿qué tú harías? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú piensas? Tú sales de ahí con un juicio, tú haces tu juicio. Esto es bueno, esto es malo. El museo no te hace el juicio, pero te empuja a hacerlo. El Museo de Historia no, el Museo de Historia te entrega una historia científica limpia. Y tú te formas el juicio que tú quieres. Si Entonces quieres. un museo como este, realmente que independientemente del nombre, tiene mucha resistencia de mucha gente. Sí. Que no quiere que se cuente la cosa Claro, como eso. claro, y por que se eso- cuente desde una perspectiva Claro, específica. pero clara. sin lugar a dudas. Ya. Por eso el Museo de la Resistencia, desde antes de abrir y aún abierto y al día de hoy, hemos enfrentado cualquier cantidad de oposición, de resistencia, de boicot, de todo. Pero no importa, porque es resistencia y hay que ser resiliente, hay que Sí, sí, transformarse y hay que continuar, porque al final la misión, siempre nosotros, el equipo del museo, porque yo soy la cara, pero nosotros somos un grupo. El equipo del museo dice, solo de ver la cara de los estudiantes al salir, estamos pagos. Porque es abrirle una ventana al mundo, es entregarle las herramientas para que en el futuro sean ciudadanos responsables, puedan tomar decisiones informados, porque el mayor mal de nuestra juventud y de nuestro pueblo en general es la falta de información y cómo toman decisiones Información colectivas cierta. sin tener la información cierta. Cierta. Exacto. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, le entregamos la herramienta, tomen, haga con eso lo que su conciencia le diga, pero le damos la información y eso es abrirle los ojos. Nuestro primer lema fue ese, abre los ojos. Entonces el museo está abierto todos los días, de martes a domingo. De martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, abiertos al público. Tenemos actividades todos los jueves, donde el museo permanece abierto en horario extendido. Y pues bueno, tenemos las redes sociales, la página web, tenemos muchas actividades. Multiplicamos nuestras actividades virtuales durante la pandemia y la hemos mantenido. Y pues bueno, estamos en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad colonial. Si una escuela, un liceo, una organización quiere visitar, puede llamar previamente. Me imagino Sí, que alguna- lo ideal, exacto, es o llamar, bueno, realmente escribir al correo de educación, Ajá. al correo de educación del museo que aparece en las redes sociales, en la página web y todo, y solicitar una cita. Decimos lo ideal porque cuando se nos juntan colegios, entonces no viven la visita, no aprovechan la visita como debería ser. Ya. Porque son muchos, diferentes colegios, entonces nosotros nos gustan las visitas por cita, donde los facilitadores le dan una atención personalizada a los grupos de estudiantes, inclusive el formulario que llenan los profesores, pueden marcar el tema que más les interesa desarrollar, y entonces el facilitador abunda sobre eso, porque a veces los estudiantes están en su periodo de clases trabajando un tema más que otro y los profesores quieren ir a complementar. Entonces nosotros el museo somos una institución educativa, de educación no formal, fuera del aula, que trabajamos como un complemento del aula. Es un museo que rescata memoria,
rescata el pasado para aplicarlo en el presente, en la construcción de un mejor futuro. Y usted estuvo ayer rescatando para todos nosotros la memoria de Rafael Adolfo Esteve Cabrera, pero aquí le decimos Fellito Esteve, mártir mocano y realmente que olvidado, pero comenzamos a recordarlo. Y yo invito a los amigos televidentes a que se queden con usted misma, pero sin mí ahora, con usted en esa magistrada charla que usted nos dio, tan concisa, tan precisa, que fue hasta corta, nos quedamos como esperando más, pero dijo lo sustancial y abrió la puerta para que entre a nuestra memoria, la memoria histórica de don Fellito. Gracias a usted y continuamos de una vez con esta charla. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Hemos venido todos para disfrutar una jugosa conferencia sobre un mocano mártir olvidado, Rafael Adolfo Esteve Cabrera Fellito. El rescate de nuestro patrimonio histórico-cultural es una de nuestras prioridades desde la Alcaldía Municipal. La doctora Luisa de Peña Díaz ha venido a Moca para hacer justicia con un mocano olvidado que todos debemos rescatar. Se trata de Rafael Adolfo Esteve Cabrera Fellito, un mártir mocano que hemos sepultado en el olvido y que a partir de hoy debemos rescatar su memoria. Creemos que esta conferencia de la doctora Luisa de Peña Díaz marcará el inicio de un proceso de recuperación de nuestra memoria histórica. Desde ahora prometo que presentaré al Honorable Consejo de Regidores una moción para producir una resolución que designe una calle de Moca con el nombre de Rafael Adolfo Esteve Cabrera. Asimismo, como parte de mi compromiso cultural con nuestro municipio, pienso seguir potenciando la red de museos o red museográfica que desde hace muchos años Moca viene soñando a través de dos grandes municipios, como son José Rafael Vargas y Eduardo García Michel. Ya tenemos el Museo Presidente Ramón Cáceres en Estancia Nueva, el Museo 26 de Julio en la misma calle que lleva su nombre y el Museo de la Vida Rural Danilo Rodríguez en Santa Rosa. Nos faltan el Museo a los Héroes del 2 de Mayo, que fue un sueño de nuestro gran cronista don Elías Jiménez. El Museo a Horacio Vázquez y doña Trina Moya de Vázquez, en el cual viene trabajando la Fundación Horacio Vázquez, que preside el licenciado Eduardo García Michel, quien ha venido luchando por crear lo que él llama el Circuito Histórico-Cultural de Moca. El Museo de la Resistencia Mocana General Juancito Rodríguez, que desde hace muchos años viene siendo promovido por el doctor José Rafael Vargas. Este museo incluiría a todos los mocanos que participaron en la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. La patriótica raza inmortal del 14 de junio de 1959. También este museo incluiría al pionero de la resistencia contra Trujillo en los mismos inicios de la dictadura, al general Cipriano Bencosme, así como a 8 miembros de la familia Bencosme que fueron asesinados por Trujillo. Agradezco pues a cada uno de ustedes ser testigos de esta fecunda conferencia que vamos a recibir ahora, con el cariñoso aplauso de todos a la venida de la doctora Luisa de Peña Díaz. Bienvenida. Para mí es realmente un honor estar aquí con ustedes y poder compartir algunos datos y sobre todo invitarlos a hacer una reflexión. Aunque yo estoy aquí parada hablando, yo sí quiero que ustedes jóvenes pues levanten la mano cada vez que tengan una pregunta, porque es importante la interacción, es importante escucharlos, no solo que ustedes me escuchen a mí. Nosotros teníamos o tenemos
la intención de hacer una reflexión de todo el contexto del momento, de la época, de todo el contexto internacional, nacional y local, dentro del cual se desarrolló esa resistencia, en específico de Fellito Cabrera Esteves y sus hermanos, su papá, pero también de muchos otros mocanos. Es bueno señalarles que el primer levantamiento, la primera resistencia a Trujillo vino de mocanos. Trujillo accede al poder a través de un golpe de Estado. Él era jefe del ejército al momento en el que el presidente Horacio Vázquez, que estaba ya un poco mayor y bastante deteriorado de salud, no tenía, pues bueno, la fuerza que a lo mejor se hubiese requerido para enfrentar a un personaje como Trujillo. Trujillo tenía ya su largo historial de tropelías y organiza un golpe de Estado. Organiza un golpe de Estado y luego el golpe de Estado organiza unas elecciones donde él es el único candidato. Gana las elecciones, lo proclaman el 30 de mayo de 1930. 31 años después, el 30 de mayo de 1961, cae ajusticiado por un grupo de dominicanos, entre los que había una gran parte de mocanos. El primer levantamiento para enfrentar a Trujillo fueron mocanos, los generales montoneros. Ya mencionaron a Cipriano Belcombe, que fue toda una figura de enfrentamiento, pero también entre ellos estaba Vicente de la Maza. Vicente de la Maza, que luego tuvo que pactar con Trujillo para salvar la vida de Antonio, en un atentado que Antonio organizó en Moca contra Trujillo. Pero bueno, todo eso es parte de todo la droga. Entonces, la memoria. Cicerón, yo no sé si ustedes saben quién era Cicerón, un pensador griego, base de gran parte de nuestra cultura occidental. Cicerón decía que la memoria es el tesoro y el guardián de todas las cosas. Entonces imagínense algo, las personas sin memoria ni siquiera saben quiénes son. Entonces eso se aplica también a la colectividad. Los pueblos sin memoria no tienen identidad. Y un pueblo sin identidad es vulnerable a lo que sea. Y a lo primero, a lo que es vulnerable es a desaparecer. Entonces la memoria es más importante de lo que la gente cree realmente. La memoria es la base de la identidad individual y colectiva dentro de una nación. Sin memoria no hay presente, porque sin pasado tú no puedes vivir el presente. Y si tú no puedes vivir el presente, tú no puedes construir el futuro. Entonces la memoria es una de las columnas vertebrales de la construcción de una sociedad. La memoria histórica y la memoria colectiva. La memoria histórica es un concepto relativamente reciente que viene a designar el esfuerzo consciente de grupos humanos por entroncar con su pasado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Entiéndanse algo, la memoria histórica es un concepto que se acuñó a finales del siglo XX, luego de la caída de la dictadura de Francisco Franco en España. Lo acuña España como parte de una ley de recuperación de las víctimas de la dictadura. Entonces la memoria histórica se entiende como la historia, la memoria de las víctimas de terrorismo de Estado, o sea, las víctimas de una dictadura. Esa es la memoria histórica, la memoria, la historia no oficial, la historia que todo el mundo trata de ocultar y que es la parte esencial de un pueblo, esa memoria de esa resistencia, de esa lucha por ser mejores.
Entonces, la memoria histórica, y es a lo que nosotros nos dedicamos en el museo, es precisamente pues el enseñar, el rescatar el pasado para aplicarlo en el presente, en la construcción de un mejor futuro. Entonces yo quiero explicarle por qué es importante recuperar la memoria, con el objetivo de hacer justicia y de establecer referentes para la lucha por los derechos humanos, la libertad y la justicia social. Por eso hoy estamos rescatando la memoria de un mocano, o vamos a rescatar la memoria de un mocano que dentro de una década, de la década de los 50, jugó un papel importante, pero que todo el barullo de esos últimos años se perdió. Y merece ser rescatada su memoria, sobre todo porque sus restos nunca fueron recuperados. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo es? La dictadura de Trujillo no es un fenómeno único, es un fenómeno que se enmarca dentro de una política continental, donde luego de la guerra hispanoamericana, la guerra entre los Estados Unidos y España para ocupar Cuba y Puerto Rico, se inicia todo un proceso a nivel regional de establecer, sacar a los imperios europeos y su influencia en República Dominicana y en todo Centroamérica, el Caribe y luego Sudamérica, para establecerse Estados Unidos como un imperio emergente. Entonces, dentro de todo esto, que responda a sus intereses, dentro de todo esto se desarrolla una política al principio del siglo XX de instalar gobiernos represivos, sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Luego eso es acompañado por el estallido tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial, que posiciona en una mejor, con una más fuerza a los Estados Unidos dentro de todo lo que es América. Entonces ese es el contexto internacional de cómo se establecen las dictaduras y cómo llega la dictadura de Trujillo aquí. Yo le voy a hacer le voy a dar un dato, por ejemplo. La mayoría de los dictadores que se establecieron en América fueron entrenados por las fuerzas interventoras norteamericanas que invadieron a todos los países de Latinoamérica, o en la Academia de las Américas. La Academia de las Américas era una escuela que originalmente estaba ubicada en Panamá y que luego se movió y ahora mismo está en Texas. Entonces, de la Academia de las Américas, donde unos 60.000 militares fueron entrenados de Latinoamérica, de allí salieron 10 presidentes, 38 ministros de defensas, 71 comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, así como 497 de estos, de sus graduados, han sido acusados de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Y le doy ese dato para que ustedes entiendan que nada de lo que pasó fue casualidad. Nada de lo que pasó en el país fue casualidad. Hay unos archivos que son conocidos como los archivos del terror en Paraguay, se encontraron, que correspondían a los archivos de la Operación Cóndor. Y en esos archivos se encontró un manual que decía, el manual se llamaba "Cómo mantener vivo a un torturado". Entonces no crean que lo que Trujillo hizo era a lo loco, ni ninguno de los dictadores. Todo tenía un programa, una planificación, o sea, nada era a lo loco. Y asimismo fue la resistencia. Pero ¿qué pasa? Que la resistencia dentro de una dictadura era una resistencia en una isla aislada. Era una resistencia muy fácil de identificar y muy fácil de combatir. Y la dictadura de Trujillo fue una dictadura feroz. Pero dentro de todo ese contexto se levantaron hombres, muchos, y mujeres, muchas, para enfrentar todo lo que pasaba. Entonces,
Para que ustedes tengan idea de lo que pasó a nivel no continental, sino de región, Centroamérica y tal. Consorcios como la United Fruit Company, a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, se establecieron en el continente, nació el término de repúblicas bananeras. Aquí nosotros tuvimos en la zona de Montecristi las grandes siembras de guineo, de banana. Por el otro lado, el satélite de Alemania, Turquía y Japón influyeron en las políticas internas nacionales, el comercio hacia Europa y lo que yo le explicaba, lo que quería Estados Unidos. Empiezan esa política de intervencionismo. Es la primera intervención 1903 en República Dominicana, donde se levantan para sofocar un levantamiento que buscaba el establecimiento de un gobierno democrático. A propósito de eso, Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, se autodeclara el Germán del Caribe. En 1916, ustedes saben que Estados Unidos vuelven a invadir y que permanecen hasta el 24. El gobierno de Horacio Vázquez, que es establecido democráticamente, es derrocado por el golpe de Estado por Rafael Trujillo. Desde los inicios, Trujillo estableció vínculos estrechos, acuerdos de cooperación con otros regímenes dictatoriales de la región. Y de esos regímenes dictatoriales de la región tenemos un balance: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Se estiman más de 700.000 víctimas directas, más de 3 millones de refugiados y desplazados y un número de víctimas indirectas desconocido. Cuba, Haití y República Dominicana se estiman unas 150.000 víctimas directas, el número de refugiados desconocidos y un medio millón vendidos como esclavos. 31 años de dictaduras y un estimado de 50.000 víctimas de terrorismo de Estado. Entiéndase, víctimas del terrorismo de Estado no es solamente los asesinados y los desaparecidos, sino todo aquel que sufrió el terrorismo de Estado: tortura, prisión, secuestro, incautación de sus bienes. Todo eso se enmarca dentro de lo que es el terrorismo de Estado, y el estimado es de unas 50.000 víctimas directas de terrorismo. A eso se le suman las víctimas indirectas. ¿Cuáles son las víctimas indirectas? Por ejemplo, cuando ajustician a Trujillo, que toman a todos los hermanos de la Maza, los asesinan, pero toman presos a todos sus hijos y permanecen presos un tiempo, y sus esposas. Esas son víctimas indirectas, son víctimas que sobreviven, pero son víctimas de terrorismo de Estado, y eso debe sumarse también a todo lo que fueron las víctimas de la dictadura. Entonces, Trujillo establece esa política de terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, se establecen procesos de luchas internas y de lucha en el exilio. Tenemos la historia que ustedes tienen que conocer muy bien de Juancito Rodríguez, por ejemplo, que se va al exilio y patrocina al exilio dominicano en su lucha contra Trujillo, como Cano. Entonces, entre los crímenes más trágicos de Trujillo, y no se puede dejar de mencionar, está el crimen del genocidio en el 37. Todo eso se va sumando. Ese crimen de genocidio trae una condena internacional, trae un acuerdo con Haití, se pagan una serie de cosas, y bueno, todo eso se va acumulando, y todo eso es parte de la conciencia que van desarrollando una serie de jóvenes, entre ellos Rafael Cabrera. Van desarrollando esa conciencia y esa resistencia a esas violaciones sistemáticas de derechos. Entonces, eso es lo que impulsa, todo ese contexto impulsa a jóvenes a enfrentarse a la dictadura con la esperanza de cambiar y de tener un país mejor, de tener libertad, de tener democracia. Entonces, el contexto local en el cual
los hermanos Esteves Cabreras se organizan para enfrentar la dictadura, es un contexto muy particular porque la dictadura de Trujillo, la crisis, el principio de la crisis de la dictadura empieza en 1951, o sea, la década de los 50. Entonces, al mismo tiempo, hay un exilio que, organizado desde fuera, pretende y hace varios intentos por regresar, y luego hay una resistencia interna que cada vez tiene más fuerza por la crisis de la dictadura y la cantidad de violaciones que hay. Entonces, a pesar de que en 1951 todo aparato de la dictadura había iniciado la acostumbrada campaña propagandística a fin de proclamar una vez más en 1952 la necesidad de la reelección de Trujillo, ese último año el déspota decidió recomendar a la asamblea de su partido al general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, su hermano, como candidato a la presidencia de la República. Iba acompañado en la boleta de un ex canciller y ex ministro de Educación que creo que muchos de nosotros no conocimos, Joaquín Balaguer Ricardo. Entonces, esas elecciones de mayo, unas elecciones con un único partido, pasan en medio de paz y tranquilidad, y hay una juramentación en 1952. El presidente no pronuncia ningún discurso. Al evento asiste un invitado especial que se llama Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua, un gran socio de Trujillo. En esa juramentación, donde el presidente electo no habla, el nuevo presidente de la República designa a Trujillo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando Trujillo es ajusticiado, él no es presidente, él es comandante en jefe. El presidente es Joaquín Balaguer. Para entonces la dictadura se encontraba férreamente consolidada. La oposición había sido totalmente liquidada. Y al amparo de la Guerra Fría, Washington estrecha sus vínculos con el régimen dominicano, que contribuye fuertemente una red de cabilderos de Trujillo en Estados Unidos. Esa red de cabilderos, pues bueno, tiene altos militares relacionadores públicos, abogados, senadores, un montón de gente. Cabilderos, yo entiendo que ustedes saben lo que es, ¿no? Lo que cabildea, todavía se cabildea. En ese siempre se ha cabildeado. Entonces, el dictador en medio de todo eso hace una visita a Franklin Delano Roosevelt y le cuento todo esto porque es un contexto de opresión absoluta, y dentro de ese contexto de opresión absoluta hay hombres increíblemente valientes que se atreven a conspirar, y en este caso no hombres sino hermanos, un grupo, una familia completa. No fue la única familia, pero muchas familias lo hicieron, pero en esta familia de la que estamos tratando hoy, pues bueno, fue extraordinario. Entonces, el déspota dominicano hace varios viajes a Estados Unidos, España, Italia, al Vaticano. En el 54 firma el concordato con la Iglesia Católica, donde, pues bueno, recibe celestiales bendiciones y es condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Triana. O sea, Trujillo sigue consolidándose. En 1951, a diferencia del principio de la dictadura, pues ya Trujillo, 1955 ya Trujillo tiene un instrumento político represivo muy bien organizado. Trujillo tiene la capacidad de espionaje nacional e internacional mejor organizado de Latinoamérica y de las dictaduras de Latinoamérica. Dentro de todo esto, pues bueno, siguen las represiones. Hay que señalar que cuando en 1930 se pierde la democracia, el ejército estaba compuesto por 2.000 soldados. En 1951 está compuesto por 25.000 soldados.
Entonces, Trujillo tenía control absoluto del territorio dominicano. ¿Cómo es posible, uno se pregunta, que dentro de todo esto, de ese control absoluto, no solamente se atrevan personas, sino logren conspirar y organizarse contra la dictadura? Y eso es la semilla interna que tenían estos hombres, estos prohombres, que hoy en día son reconocidos como héroes de nuestra nación, héroes de la libertad. Dentro de todo esto, pues bueno, todo este contexto, Trujillo tiene mucha oposición dentro y fuera del país. Fuera del país se destaca algo interesante, y es el crimen de Galíndez, que es casi al mismo tiempo de todo el proceso de la conspiración de los Esteves Cabrera. Ese crimen de Galíndez que luego involucra a uno de los hermanos de la Maza, y que es lo que marca el principio del fin de la dictadura. Entonces, dentro de todo este contexto, tenemos esto. Tenemos, dentro de todo eso que está pasando, mientras los Esteves Cabrera están conspirando, Trujillo firma acuerdo con el haitiano François Duvalier, tiene acuerdo con Fulgencio Batista en Cuba. Después que Fulgencio Batista es derrocado, se termina refugiándose en República Dominicana. O sea, Trujillo es el centro de todo un movimiento de dictadores en Centroamérica y el Caribe. Y eso es bueno entenderlo y contextualizarlo para entender a lo que se estaba enfrentando Fellito Cabrera y sus hermanos. Entonces, ese es un contexto general del mundo. Entonces, fíjense, la conspiración de los Esteves Cabrera nace en 1956. A mediados de 1956, el joven abogado mocano, Rafael Esteves Cabrera, conocido por todos como Fellito, inicia los preparativos de una acción tiranicida. Él tenía la intención de ajusticiar a Trujillo para terminar con la dictadura. El plan envolvía aprovechar la presencia del gobernante en la ciudad de Moca, con motivo de una visita oficial anunciada por la prensa. En la conjura participan sus hermanos Gustavo y Hugo. Por razones desconocidas, el gobierno se enteró a tiempo de tales intenciones. Razones desconocidas, uno dice, bueno, porque no sabe exactamente quién fue que denunció, develó el movimiento, pero ya yo le había explicado todo el sistema de Trujillo de espionaje y de control del territorio nacional y fuera del territorio nacional. O sea, él tenía ojos y oídos en todas partes. Entonces se entera de los planes de los Esteves Cabreras, y los Esteves Cabreras buscan refugio donde sus familiares residentes en Santiago Rodríguez, donde fueron apresados y sometidos a crueles torturas. A los pocos días también fue apresado el padre de Fellito, Bocho Esteves, otro hermano de los Esteves Cabrera, residente en Estados Unidos y médico de profesión, Julio. Realiza contactos con la misión cultural consular dominicana en Nueva York, tratando de lograr la libertad de los familiares, a quien se le prometió su liberación tan pronto regresará al país. O sea, si usted viene a Santo Domingo, liberamos a su familia. Eso era algo que Trujillo utilizaba mucho, y lo hizo en el caso, un caso muy particular, el caso de Segundo Inver Barrera, hermano de Antonio, que estaba en Puerto Rico, y lo hizo regresar, y bueno, lo apresó y después desapareció. Luego del ajusticiamiento desapareció asesinado por órdenes de Pupo Romano. El asunto es que desde que este joven Julio Esteves Cabrera, médico, llega al país, es apresado, lo llevan junto con sus padres y sus hermanos a la cárcel de la Victoria. O sea, estaban todos presos.
4 hermanos y el papá, la familia completa. Trujillo le gustaba apresar familias completas y exterminar a los hombres de una familia para hacer desaparecer el apellido. Hay varios casos y aquí en Moca hay más de uno, los de la Maza, los Bencome, luego están la familia Patiño, la familia Peroso. O sea, Trujillo hacía eso. Y eso es parte de lo que se explica como una dictadura totalitarista, más allá del autoritarismo, donde pretende cambiar el pensamiento de las personas, pretende cambiar la dirección de la sociedad. Entonces, Trujillo llegó a los límites. El 4 de noviembre de 1959 narra José Peralta Michel, que era parte del movimiento de resistencia mucho antes de que se formara el 14 de junio. Ya él estaba preso antes de Manolo, de la hermana Mirabal y de todo lo demás. José Peralta Michel cuenta que Fellito Cabrera es sacado esposado de su celda en horas de la noche, conducido donde el jefe de la cárcel, el coronel Horacio Frías, quien lo entregó a 2 agentes policiales que le condujeron a una pequeña habitación situada al lado de la jefatura, donde fue terriblemente golpeado con un tubo de hierro y luego ahorcado con una cuerda de nylon y su cadáver desaparecido. Eso fue lo que le pasó a Fellito. Reunidos y unidos por otro mocano, Antonio García Vázquez, padre de Eduardo García Michel, que los junta en Barranca a conspirar, y desde ese momento la gente cree que el 30 de mayo nace de un día para otro. No, ellos tenían años conspirando. Mientras Trujillo hacía todas las tropelías del mundo y desaparecían jóvenes como Fellito Esteves, estos otros organizados se organizaban, y un 30 de mayo, 31 años después, de 1961, a las 9:45 de la noche, lo invocan. Realmente nosotros le decimos ajusticiamiento, pero fue un asesinato con premeditación y alevosía, de acuerdo a la jurisprudencia nacional, ¿no? Lo invocan y le hacen justicia popular. Y el régimen termina. ¿Cómo es Trujillo recordado hoy? Y cómo son recordados estos jóvenes que se enfrentaron a Trujillo. Hoy quisimos traer la historia de uno de ellos, que un día decidió escoger el camino del honor con mucha conciencia de lo que le tocaba, de lo que le podía pasar. Él, junto con sus hermanos, su padre, decidieron trabajar por dignidad, luchar por la dignidad, por la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Pagaron un precio antes de tiempo, sufrieron, pero trascendieron. Y ese es un mensaje que yo le quiero dar. El Honorable Ayuntamiento de Moca, a través de su alcalde, proclama a la distinguida museógrafa dominicana, doctora Luisa de Peña Díaz, como visitante distinguida. El próximo sábado, cuando sea la 1 de la tarde, la Municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.